Queridos hijos, el Señor esté con ustedes. Les anuncio una buena noticia del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Precisamente hoy el Evangelio que nos comunica a través del capítulo 6, versículos 16 al 21 de San Juan, una característica importante que debemos tener en cuenta, y es de que el miedo no es de Dios. Muchas personas viven a causa del temor del miedo. Miedo hasta para sonreír, miedo para abrazar, miedo para vivir bajo la alegría de Dios. El miedo siempre se debe vencer. El Señor dice a los discípulos: no tengan miedo, no tengan miedo. Hoy el Señor a nosotros también nos invita a no tener miedo, a no tener miedo a ser capaz de ser feliz. Si encontramos como dato curioso en las Sagradas Escrituras 365 veces la palabra no tengan miedo, no temas. El año trae 365 días. Quiere decir que todos los días el Señor a nosotros nos invita a través de la palabra a no tener miedo. No tengas miedo a abrazar, no tengas miedo a perdonar, no tengas miedo a dejarse encontrar por el regalo y la maravilla de Dios, de ser auténtico, de ser usted. No tengas miedo. El miedo a muchos los ha llevado al fracaso. El miedo a muchos los ha llevado a no triunfar. Muchas personas soñaron en querer tener muchas cosas, pero nunca emprendieron a causa del miedo. Por lo tanto, el miedo que el Señor nos invita a nosotros es que mi plenitud en confianza está en Dios. Desde el momento en que tú quieres lograr algo, primeramente tienes que confiar en la plenitud de Dios. Ese es el regalo. Muchas personas miedo tienen a quedar solas en casa, miedo a la soledad, miedo a que escuche ruido, escuche espantos. Se me acercó una señora y me dice: «Padre, Chacarito, yo siento miedo». ¿Y eso por qué, mi reina? Porque siento como bulla en las noches en la casa, como que alguien camina, son como pasos, mueven las cosas. Yo le dije: no, lo que pasa es que a usted se le está metiendo, creo que al vecino. Y precisamente la nieta salió embarazada del vecino, Virgen de la Caña Brava. Entonces la mente nos hace convertir en un miedo que no nos permite estar tranquilos y en paz. No podemos nosotros dejar que el miedo se apodere de nosotros. Hay personas que les cuesta enfrentar su propia realidad, les cuesta sentirse que es capaz de dominar. Pero hay personas que llevan años encerradas, frustradas. Hay personas que hasta le da miedo salir. Hay personas que le da miedo hasta abrazar, no, que todavía la pandemia. ¿Y dónde está tu confianza también? En la misericordia y en el amor de Dios. Hay personas que le da miedo visitar a sus propios familiares que están cerca, pero no tiene miedo de ir
a un lugar, a un partido de fútbol, donde hay tanta aglomeración. Entonces, a veces también buscamos el miedo para colocar barreras. Pero el miedo no tenemos a chismosear. ¡Uy, Virgen de la Caña Brava! Si el miedo se apoderara de nosotros para chismosear, no, yo no voy a chismosear, yo tengo miedo porque me estoy condenando. Mi lengua puede ser mi propia condenación. El Señor se acerca a nosotros y a veces le tenemos miedo. Miedo a darle un vaso de agua a aquel que se acerca a nosotros. Ese peregrino, ese forastero, ese indigente. No da miedo de cruzar la palabra al vecino. No da miedo de dirigir la palabra a aquel que encuentro en el bus, en el transporte, en el camino, en el supermercado, allí en el lugar público. Me da miedo dirigir la palabra, pero no me da miedo ser instrumento de falsedad. No me da miedo ser instrumento de dañar y destruir al otro. Qué lamentable, ¿verdad, hermano? Pero te bendigo, te acompaño en ese lugar donde te encuentras, porque sé que eres una persona que has enfrentado los miedos a través de la oración, a través de la seguridad en Dios, porque sé que te ha dejado seducir por la oración, por la fortaleza en Dios. Y es así como hoy en este evangelio el Señor nos sigue invitando a no tener miedo a nada. Solamente el miedo que hay que tener es hacer la maldad, hacer el daño, hacer instrumentos de la maldad. Que Dios Todopoderoso derrame tu bendición sobre ti y que los miedos desaparezcan de tu vida, de tu corazón, de tu mente. Que María Santísima lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.